hemos invitado al suspendido fiscal José Domingo Pérez, en vista de que hay evoluciones recientes que le conciernen de alguna manera. Recordemos que el fiscal José Domingo Pérez fue suspendido de sus funciones durante 6 meses el 7 de abril pasado. Se le reprocha haber permanecido activo como fiscal en una causa en donde era parte agraviada y que tiene que ver con el abogado Arsenio Oré. Vamos a hablar en primer lugar sobre ese tema. Fiscal José Domingo Pérez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y le agradezco a su medio y a su persona para que me permita dar alguna respuesta o aclarar algún aspecto que sea necesario para la colectividad. Primero, sobre las razones por las cuales fue suspendido, recordémoslo, explíquenos usted, luego hablaremos sobre la persona que tomó la decisión, el señor Fernández Gerí, que ha sido objeto de una denuncia presentada ahora por la fiscal de la Nación, y también creo que usted forma parte de los que lo denuncian, pero cuéntenos cuál es su situación y por qué se tomó esta decisión, el órgano de control de la Fiscalía, presidido por el señor Fernández Gerí, de suspenderlo por 6 meses. Bueno, el día 7 de abril se dicta una resolución de apartamiento preventivo del cargo. Es una suspensión, es decir, me retiran de mi puesto de trabajo durante 6 meses, señalando una imputación, una falta administrativa de que yo me habría abocado a sabiendas de manera ilegal en la investigación que se siguió contra el señor abogado Arsenio Oré en la investigación del caso Cócteles. A esto, si usted me lo permite, no es que yo me haya abocado ilegalmente. Yo he conocido esta causa porque el señor Arsenio Oré plantea una exclusión, es decir, un pedido para sacarme de la investigación hace algunos años, y es la Fiscalía Superior la que me ordena que continúe en la investigación. La Fiscalía Superior, o sea, ¿qué fiscal en concreto? El fiscal Rafael Vela, que es el fiscal superior jerárquico de todos los fiscales provinciales del equipo especial. Él es el que me ordena que me aboque y continúe con la investigación. Después, esto lo sabía naturalmente Fernández Gerí. Bueno, no es una novedad para nadie en la Fiscalía. Para nadie. Es decir, no es que yo haya agarrado el caso y haya dicho de manera irracional, voy a conocer la investigación contra el abogado Arsenio Oré. No, a mí me ordena el fiscal Rafael Vela como un fiscal superior jerárquico a mí, luego del procedimiento de la exclusión mía que promueve el abogado Arsenio Oré, es que yo me aboco y continúo con la investigación. De acuerdo, razón por la cual usted ha formulado un recurso de apelación. Sí. ¿Ante qué instancia en este caso? Ante la instancia de la Autoridad Nacional de Control, si usted me lo permite. El señor Fernández Gerí, que no es fiscal, es un funcionario que ha sido designado durante 5 años, que no forma parte de la carrera fiscal, que no tiene el incentivo de hacer carrera en el Ministerio Público, que se va a ir a los 5 años de la institución, pues ha diseñado reglamentos en los cuales a mí me investiga una funcionaria de mi misma jerarquía. No estoy considerando de que pueda tener esa atribución o esas cualidades, sino que lo que digo es que quien podría haberme investigado debió ser un fiscal de una mayor jerarquía que pueda tener esa capacidad de resistir cualquier tipo de presión. Bueno, y esta fiscal, que es de la misma jerarquía, es la que impone este apartamiento preventivo, pero esta fiscal es designada por Juan Antonio Fernández Gerí. Yo presento mi recurso de impugnación, que ya lo he hecho hace algunos días, y quien va a resolver es otro fiscal u otra fiscal designada también por el señor Juan Antonio Fernández Gerí. O sea, la misma persona que es objeto de la apelación es el que decide si ha incurrido en falta o no. Es una persona distinta, pero en ambos casos... No, pero va a decidir nombrando a alguien, no él directamente, sino a través del nombramiento que ha hecho de quien debe decidir. Exactamente. Y mire, el caso de Rafael Vela, suspendido en el año 2023 y que se develó a inicios del año 2024, cuando explota este caso Valquiria e involucra a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Señor Villanueva, sí. Exactamente, demostró cómo es que se interfirió el proceso de investigación disciplinaria en relación al fiscal Rafael Vela, y hubo una suerte de intercambio de favores en los cuales se puso a un fiscal un día 4
y el día 5 lo estaba suspendiendo al fiscal Rafael Vela. Bueno, ¿cuándo es que sabremos qué curso va a tener el recurso de impugnación que ha presentado usted? Mire, yo lo desconozco Pero ¿por qué es que no hay plazos en la Fiscalía? Ese es parte del problema y parte de los reproches que hay en la opinión pública, ¿no? Bueno, el reproche de los fiscales que estamos siendo investigados por esta Autoridad Nacional de Control parte de tener situaciones en las cuales se ha perjudicado a los fiscales que han sido apartados del cargo. El caso de la doctora Marita Barreto, recientemente desde octubre, ¿no?, apartada, y que faltando algunos días para que se cumpla los 6 meses del apartamiento del cargo, le prorrogan 3 meses más. Con lo cual a mí no me da ninguna garantía de que los fiscales que ha designado el señor Fernández Gerí para que vean mi caso sean personas objetivas e independientes. Más aún cuando se tiene conocimiento el actuar que tiene Fernández Gerí, que está demostrado en el caso Valquidia, en la suspensión arbitraria del fiscal Rafael Vela, cuando está demostrado a través de la publicación que hizo La República 2 días antes de que se adopte la decisión de sacarme del caso Lavajato, en donde se da cuenta de la transcripción de la conversación que Fernández Gerí habría sostenido con el abogado de Fuerza Popular, Cristian. Habría, ese es el punto, habría, ¿no? Ese es un audio que falta ser verificado, ¿no? Bueno, esa es una competencia de la señora fiscal de la Nación. Mire usted, el día de hoy la señora fiscal de la Nación ha indicado de que ha tenido conocimiento de que hay una persona que porta el audio y que lamentablemente en lugar de guardar la reserva y la debida protección para la persona que carga la fuente, la ha expuesto públicamente para que pueda ser pasible de cualquier tipo de amenaza, atentado o alguna afectación a su integridad. Pero finalmente la señora fiscal de la Nación ha presentado una denuncia nada menos que por cohecho contra Fernández Gerí. Bueno, la denuncia, hay una investigación por cohecho pasivo específico contra Fernández Gerí, que es un caso de corrupción que viene por el caso de Rafael Vela. Yo he presentado otra denuncia por abuso de autoridad, lo suyo. Por cohecho pasivo específico por este audio que trae como consecuencia haberme sacado el cargo, que es lo que la fiscal de la Nación lo ha remitido a una Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima, y el día de hoy tomé conocimiento de que lo ha denunciado a Juan Fernández Gerí. Deli Espinosa, la fiscal de la Nación, sí, por abuso de autoridad. Mire usted. El abuso de autoridad contra usted. Soy agraviado, porque dice que el día 7 me sacan del cargo y el día 8 no me dejan ingresar al Ministerio Público. El Ministerio Público no está bajo la dependencia del señor Fernández Gerí. El Ministerio Público, la titular es la fiscal de la Nación y la única que puede establecer restricciones. ¿Quién entra y quién no? Y un fiscal por suspendido que usted no puede retirar sus enseres de su oficina, ¿no? Yo no he perdido la condición de fiscal, mire usted. A mí simplemente me están retirando de mi cargo temporalmente, pero yo no he perdido la condición de fiscal y entonces yo puedo ingresar no solamente como fiscal a la institución, como ciudadano para poder interponer las denuncias como lo he hecho, pero sin embargo me he visto con un maltrato indebido. ¿Y no se quejó usted ante la fiscal de la Nación u otro titular jerárquico que era ilegal, que le impidan entrar al local del Ministerio Público? Yo he informado en las 2 ocasiones en las que no me permitieron el ingreso. Fui a la comisaría de San Andrés ese mismo día a interponer la denuncia policial del abuso que se estaba cometiendo conmigo. Pero no solamente es el abuso hacia mí, sino es el mensaje que le han querido mandar a todos los fiscales del Ministerio Público. Es un acto que intimida, sin duda. Ahora, quiero precisar naturalmente que la denuncia por cohecho ha sido presentada por usted contra el señor Fernández Gerí, no por la fiscal de la Nación, como inexactamente dije, ¿no? La denuncia es suya. A partir de que la señora fiscal de la Nación ha tenido una actitud inactiva desde diciembre del año pasado, en que su fiscal adjunto, cuando entró en funciones, Marcial Paucar, toma conocimiento de la existencia de este audio. Me gustaría que le preguntaran a la señora fiscal de la Nación, Deli Espinosa, si ella o su adjunto, Marcial Paucar, escucharon el audio, porque le preguntan solamente si es que ella recibió el audio y queda acreditado que no lo quisieron recibir. Entonces la pregunta es, si lo escucharon, ¿por qué no lo incautaron en ese momento? Y si no lo incautaron, ¿qué medidas de protección le han dado a la persona que está portando el audio? ¿Por qué el día de hoy la ha expuesto
públicamente la señora Delia Espinosa a la persona que portaba ese audio. Esto es muy peligroso y da cuenta de que lamentablemente no se está procediendo conforme a la ley en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué cosa espera usted que se tome como decisión respecto del recurso de impugnación que ha presentado usted y también respecto de esta denuncia por cohecho que ha presentado usted contra el señor Fernández Gerí? Bueno, si hubiera una situación de justicia, tendría que revocarse esa decisión de apartarme del cargo, reponerme en mi labor funcional, pero yo creo que a la señora fiscal de la Nación lo que le queda es cumplir la ley como cualquier otro fiscal, como se le demanda a cualquier fiscal de cualquier instancia. El hecho que el señor Juan Antonio Fernández Gerí tenga autonomía no le da el privilegio de tener impunidad. El señor Fernández Gerí, si violó la ley penal, si cometió un delito, si es un riesgo para los fiscales, está la señora Delia Espinosa en la capacidad de solicitar medidas ante un juez, porque ella lo está investigando por el caso Valquiria, por formar parte de una estructura criminal en la que se apartó arbitrariamente al fiscal Rafael Vela por solicitud de otros investigados en ese caso. ¿Por qué tiene tanto poder el señor Fernández Gerí en la Fiscalía para permanecer en un cargo clave y a partir del cual puede tomar decisiones como suspender a personas como usted? ¿Por qué, pese a los cuestionamientos que hay sobre él y los procedimientos en los que está inmerso, cuál es el poder que tiene? Bueno, el poder disciplinario, el poder de que todo fiscal va a sentir temor a poder actuar de acuerdo a su labor. El poder que ejerce él, pero ¿qué poder tiene para permanecer en el cargo cuando aparentemente es una persona sobre la cual hay cuestionamientos graves y que difícilmente puede encarnar la independencia y la transparencia que se requiere de un funcionario que toma sanciones? Bueno, esa es la labor que tiene que hacer la señora Delia Espinosa. Ella tiene la investigación por organización criminal en la que lo ha comprendido el señor Fernández Gerí. Dígame usted, señor Carvalho, desde el año 2024 está siendo investigado el señor Fernández Gerí por organización criminal. ¿Qué acción ha tomado la fiscal de la Nación para cautelar que los fiscales puedan desarrollar su labor de manera regular al amparo del derecho, bajo el imperio de la Constitución? Se le ha permitido al señor Fernández Gerí precisamente que tenga toda esta actitud y las consecuencias están ahí a la vista. El caso de la fiscal Marita Barreto, mi caso, y le puedo citar diversos casos a nivel nacional que afortunadamente, a partir de que puedo denunciar públicamente estas arbitrariedades, se están manifestando, mostrando su descontento de lo que está sucediendo en la institución del Ministerio Público. Es un descontento generalizado contra todos, no, ciertamente no es contra el señor Fernández Gerí solamente, ni sobre uno u otro. Parte del descontento tiene que ver con la lentitud de los procesos, con el hecho de que pese hay algunos procesos que han culminado ya con, digamos, éxito, en el sentido que hay sentencias, como lo pedían ustedes, el más reciente es el de Ollantumala y varios de sus allegados, naturalmente, desde el punto de vista judicial, ha concluido de una manera, digamos, contundente. Hay un malestar por las demoras de muchos otros procesos. ¿Qué puede decir? ¿Cómo explicaría usted? Es cierto que en el caso Cocteles ha habido un retroceso por decisiones que se le atribuyen a usted equivocadas, ¿no? Por eso es que vamos a retroceder otra vez a la fase previa al juicio oral. Y si usted me permite, demasiada injusticia ha habido respecto a la apreciación y evaluación de mi desempeño. ¿Por qué? Porque no se me ha permitido durante estos meses de la gestión de Delia Espinosa salir a defender públicamente en los medios la acusación, el trabajo del Ministerio Público. No he visto en ningún escenario televisivo, radial o de prensa que la señora fiscal de la Nación, que el vocero de la institución haya defendido la acusación del caso Cocteles. En el caso Cocteles no ha habido anulación de pruebas. Ahí están las evidencias de cómo se recibieron el dinero, cómo se pitufeó el dinero, cómo se pagaron todas las campañas electorales. Ahí están. No ha venido a decir ni el Tribunal Constitucional, ni un juez penal que eso no vale, eso es inválido. Lo que ha habido es una suerte de una resolución del Tribunal Constitucional inédita. No va a encontrar usted ningún antecedente anterior al caso Cocteles. Incluso de la resolución de la sentencia del Tribunal Constitucional, yo le invito a que lea, en el fallo, en el voto de la doctora Luz Pacheco. Presidenta. Exactamente. Ella dice que por información pública sabe que la acusación fue devuelta 19 veces.
Y la pregunta es, ¿un juez de cualquier corte, de cualquier instancia, puede hacer una afirmación que toma conocimiento de los medios, de la televisión, de la radio, de la prensa, que hubo un hecho sin constatar si eso es cierto o falso? No es cierto. No es cierto. ¿Cuántas veces? Fueron 9 devoluciones, de las cuales muchas en la Fiscalía se adhirió, es decir, se allanó, es decir, estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque queríamos garantizar el derecho de los acusados para que en otra instancia de juzgamiento o en impugnación salgan a decir, se afectaron mi derecho, no me han permitido el ejercicio adecuado de mi derecho. Bueno, lamentablemente, el Tribunal Constitucional que ha resuelto esta causa y que la Fiscalía ha acatado como el Poder Judicial, ha dictado una decisión la cual podemos no compartirla, criticarla, pero se ha acatado. Pero no hay ningún antecedente. No va a encontrar usted un antecedente en donde el Tribunal Constitucional haya ordenado que se anule desde el juzgamiento y esto regrese a la etapa de la formulación de la acusación. Pero se le reprochó a usted haber querido incluir a demasiada gente y haber convocado demasiados testigos. No sé si son... ¿Cuántos cientos de testigos convocó usted? Un procedimiento que entonces tenía que ser excesivamente largo, ¿no? ¿Cuántas piezas documentales han sido utilizadas? Claro, el caso es complejo, pero ¿no se hubiera podido simplificar y actuar con más pragmatismo? Mire, nosotros tenemos que actuar a nivel de la Fiscalía bajo el imperio de la ley, es decir, por el principio de legalidad. Y lo que se ha llevado al Poder Judicial es lo que se puede sustentar con pruebas en un juzgamiento. Pero es razonable que parte de los imputados sea una persona que tiene 95 años. Usted sabe que es el caso de uno de los coimputados, ¿no? ¿Es razonable? Mire, nosotros no podemos pedir el sobreseimiento por una cuestión de la edad. Eso no está establecido en la ley. Eso, ante todo, quisiera, por favor, que quede claro. Pero permítame usted, desde que se instaló el juicio oral, el 1 de julio del año pasado, hasta que se ha anulado el juzgamiento a inicios de este año, han estado declarando como 5 o hasta 10 testigos al día. Con lo cual, hubo un avance en el juzgamiento muy provechoso, en donde han ido los falsos aportantes. ¿En qué, por ejemplo? ¿En qué se ha avanzado? ¿Por qué es provechoso? Falsos aportantes. Todos los que han sido citados a declarar en juzgamiento lo han dicho. A nosotros nos convocaron las personas cercanas a Fuerza Popular, e identifican quiénes, a decir que teníamos que hacer estos depósitos fraccionados a nombre nuestro. Más o menos lo mismo que sucedió en el caso Humala, ¿no? Lo mismo que sucedió en el caso Humala. Aportantes falsos. Sí. Los aportantes falsos. E íbamos a entrar al interrogatorio del señor Dionisio Romero. El señor Dionisio Romero iba a declarar en la siguiente sesión, y el cual iba a declarar públicamente cómo le entregó los más de $3 millones en efectivo a la señora Fujimori. Y es ahí en donde nos cortan el juicio. Si lo retomase usted cuando se cumpla su sanción de 6 meses, o si se modifica esta sanción, porque hay un procedimiento de impugnación, ¿qué consecuencia cree usted que tiene la sentencia que se ha tomado en el caso Humala Nadine Heredia sobre el caso Cócteles u otros pendientes del caso Global Lava Jato? Bueno, esto lo dijo bien mi colega, el doctor Germán Juárez, que ha hecho un excelente trabajo en el caso del Partido Nacionalista, que involucra a Ollanta-Humala, a Nadine Heredia. Queda acreditado que la recepción de dinero de procedencia ilícita para las campañas electorales es delito. No porque lo haya dicho recién estos jueces que han sentenciado y han dictado esta condena ejemplar, sino que ya lo había dicho hace años la Corte Suprema a través de una casación que ha presidido el doctor César San Martín. Lo que indicó esta casación de la Corte Suprema es que esto tenía que ser probado en un juzgamiento. Se ha probado en el caso de Ollanta-Humala, pero lamentablemente a mí me tocó bailar con la más fea, es decir, en donde me sacaron una sentencia inédita del Tribunal Constitucional, en donde los jueces decidieron darle una interpretación para todos, en donde no señalaba la sentencia del Tribunal Constitucional, y anularme todo un juzgamiento y regresar toda la etapa de la presentación de la acusación. Una pregunta final, doctor. El señor primer ministro ha dicho, ante los reclamos de un mayor presupuesto formulados por la jefa del Ministerio Público, la señora Adela Espinosa,
que él está dispuesto a buscar ese financiamiento complementario, sobre todo si se confirmase que se ejecuta bien, y ha sugerido que hay una mala ejecución. Por su parte, la señora Del Espinosa está pidiendo nada menos que 800 fiscales más presupuesto para nombrar a 800 fiscales. ¿Cuál es su opinión sobre las limitaciones presupuestales con las que ha tenido usted que trabajar? Bueno, eso es una verdad, no de ahora, de varias gestiones. No tenemos la logística para hacer una labor adecuada. Pero más allá de tener una logística, lo que tenemos es el espíritu y las ganas de hacer las cosas bien. Pero lo que necesitamos es que exista un líder o una lideresa que defienda a los fiscales del abuso, del atropello de personas como Fernández Gerí. Muy bien, tomamos nota de eso y quedamos a la espera de que se resuelva el recurso de impugnación que usted ha presentado, de la manera de ver cómo va a discurrir esta denuncia por cohecho que usted ha presentado contra el señor Fernández Gerí, y esta denuncia por abuso de autoridad que ha sido formulada contra Fernández Gerí por la propia fiscal de la Nación, la señora Del Espinosa. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Y muy buenas noches, fiscal José Domingo Pérez. Vamos a hacer una pausa.